Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Oh sí, amado Señor, en esta mañana estamos diciéndote gracias, Dios. Gracias porque nos podemos presentar hoy delante de ti, porque podemos levantar nuestros ojos a ti, Señor, y saber que tú estás allá arriba, bendito Dios, dándonos socorro, dándonos aliento, Señor,
Gracias porque tu palabra dice, bendito Dios, que no darás nuestro pie al resbaladero, que tú no te duermes, Señor, no duerme el que guarda nuestra alma, Señor. Gracias porque hoy alabamos a Jehová, ese Dios bueno y bondadoso que nos guarda, que nos protege, que es la sombra a nuestra mano derecha, Señor. Gracias, Señor, nosotros te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra, te damos exaltación, te damos toda la alabanza debida a tu nombre. Amén.
él y él hará. Encomienda a Jehová tu camino y él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Encomienda a Jehová tu camino y él hará. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. Oh sí, amado Señor, hoy queremos levantar alabanzas delante de ti, porque tus misericordias, Señor, son eternas, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque podemos seguir alabándote, exaltándote, reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro libertador. Gracias, Señor, porque tú, bendito Dios, te has revelado a nuestras vidas, tú te has mostrado, Señor. Gracias, Señor. Por eso hoy nosotros como iglesia te bendecimos, te exaltamos y te reconocemos como el Dios de nuestras vidas. Amén.
exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Oh sí, amado Dios, y queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque es bueno para nosotros recibir la exposición de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque es bueno cuando tú nos enseñas, Señor, las escrituras, Dios. Por eso hoy con corazón amable, sencillo, Señor, estamos delante de ti esperando que nos hables, Señor, pidiéndote, bendito Dios, que seas tú, Señor, trayendo esa palabra que necesitamos oír, Señor. Hoy te pedimos que nuestros oídos se abran, Señor, que haya sensibilidad para recibir ese buen alimento que tú has preparado para con nosotros, Señor. Oramos por la vida de nuestro pastor, te pedimos que tú lo bendigas, que lo guardes, que lo uses hoy en medio de tu pueblo, Señor, y que una espada de doble filo esté en su boca. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Salmo 119, los versos 18 y 20. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, estamos exaltando, glorificando tu nombre, dándote gracias por el amor, por la misericordia tuya para con cada uno de nosotros, Señor. Ponemos este tiempo de devocional, de palabra delante de ti, para que por favor tú le hables a nuestros espíritus, tú le hables y hagas la obra en nuestras almas, en el nombre glorioso de Jesús. Dice entonces en el Salmo 119, los versos del 18 al 20, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. No soy más que un extranjero en la tierra, no escondas de mí tus mandatos. Siempre me conmueve el deseo de conocer tus enseñanzas. Bueno, en este pasaje, en el Salmo 119, nosotros lo hemos visto en muchas ocasiones y es así. El Salmo 119 es una exaltación que Dios, por medio de su Santo Espíritu, le da a su palabra. Si nosotros en nuestro hábito de lectura, de estudio de la palabra de Dios, leemos el Salmo 119, que es bastante largo, son como 170 versos, nos vamos a dar cuenta de eso, que todo el Salmo 119 gira en torno a la palabra de Dios, a la primero de las virtudes de la palabra de Dios. En diferentes versos encontramos eso, ¿sí? Que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, exalta todas las virtudes de la palabra de Dios, la sabiduría que nosotros encontramos en ella, exalta el poder que hay en la palabra de ella y también la forma correcta como el creyente, como el pueblo de Dios se debe relacionar con la palabra de Dios. Y aquí en el verso 18 lo dice de una forma muy bonita, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En la Nueva Traducción Viviente es un poquito más fácil de entender, dice: abre mis ojos para que vean las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y mire que esta petición que el salmista le hace al Señor de que le abra los ojos para poder
ver la ley de Dios, para poder apreciar en su plenitud la ley de Dios, para poder apreciar, recibir, conocer las verdades maravillosas que están en la palabra de Dios, es muy pertinente esa petición. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra de Dios es espiritual y se debe recibir, entender o discernir espiritualmente. ¿De acuerdo? La palabra de Dios en general, tomando la Biblia como un solo elemento, la palabra de Dios tiene o es esencialmente es una palabra espiritual. ¿Por qué? Porque sale de Dios y porque Dios es espíritu. ¿Listo? Entonces, lo espiritual, en este caso Dios, produce algo. El producto es algo espiritual. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues usar lo que hemos recibido de parte de Dios. Recordemos que nosotros somos todo ser humano, créalo o no, gústele o no le guste, es en su conformación, tiene el espíritu, por una parte tiene el alma y tiene el cuerpo. ¿Y por qué lo digo así? Y tal vez puede sonar un poco tosco, porque digo que créalo o no lo crea, gústele o no le guste. Es así, porque es una verdad espiritual que se refiere a la esencia de todo ser humano, a cómo creó Dios a los seres humanos, cómo nos creó, con espíritu, con alma y con cuerpo. ¿Listo? Nosotros como creyentes lo entendemos, lo aceptamos, lo recibimos, lo aplicamos. Incluso, y aquí viene un punto, y es que ¿por qué hay personas que no lo creen y otras personas no les gusta que se hable de espíritu, alma y cuerpo por separado como partes esenciales constitutivas del ser humano? Porque sus espíritus no son aptos para recibir esta palabra, y en general toda la palabra de Dios. ¿Qué se necesita en esas personas? Que sus espíritus sean vivificados por el Espíritu Santo de Dios. Que la vida de Cristo Jesús sea puesta en los espíritus de estas personas. De esta manera, nuestro espíritu vivificado, o sea, nuestro espíritu vuelto a la vida de Dios, a la vida que conlleva el conocimiento de Dios. Porque recordemos las palabras del Señor Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a su Hijo a quien has enviado. Entonces les decía, el conocimiento de Dios vivifica nuestro espíritu. Una persona que no tenga su espíritu vivificado no va a recibir la palabra de Dios. Y mire, va más allá incluso. No solamente se necesita estar vivo espiritualmente, haber sido vivificado por el Espíritu Santo de Dios, también se necesita que el velo que hay en los ojos espirituales, que hay en el entendimiento, sea quitado. Por eso dice que la palabra llegue, sea revelada. ¿Sí? Es necesario que el mismo Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir la palabra. Por eso en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 45, en la Nueva Versión Internacional dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Mire esto como es de tremendo, porque ¿a quiénes se refiere? ¿A quiénes les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras? A los discípulos, a aquellas personas con quienes el Señor Jesucristo había pasado más de 3 años, que lo vieron desde el inicio de su ministerio hasta
hasta la crucifixión, la muerte y aún la resurrección, porque este pasaje, Lucas 24:45, se refiere al momento en el cual el Señor se presenta a sus discípulos resucitado, ¿sí? Y les muestra: miren mis manos, miren mis pies, pueden tocarme, pueden palparme, miren los orificios en las manos y en los pies. Y miren que estas personas, los discípulos, hasta ese momento todavía no comprendían la plenitud de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice claramente: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. En el caso de cada uno de nosotros también es necesario que el Señor nos abra el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Esta apertura de nuestro entendimiento por parte del Señor es algo progresivo, es algo que Él lo quiere hacer con todos nosotros, pero que depende mucho de nuestra disposición, de cuánto anhelemos nosotros que Él nos abra el entendimiento. ¿Y cómo nos abre el entendimiento? ¿Por qué medio? ¿Cómo se da ese proceso? Pues para eso es muy importante que nosotros estemos con el Señor Jesús, que lo busquemos, que pasemos tiempo con el Señor Jesús, en oración, que pasemos tiempo escuchando la voz del Espíritu Santo, que Él nos hable, ¿listo? Y entonces, en la medida en que nos habla, vamos a ir desarrollando y el entendimiento, el discernimiento, y el Señor va a ir obrando en nosotros. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, también dice: les dijo una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Mire, y aquí ya vamos avanzando un poquito. El Señor pone en consideración lo siguiente, y es que una persona que no haya sido vivificada por el Espíritu Santo es una persona que espiritualmente se puede considerar ciega o invidente. ¿Listo? El que tenga su espíritu, la persona en quien su espíritu no haya sido vivificado se considera una persona ciega. Y esto se comprende muy fácil. ¿Por qué? Porque recordemos que no solamente hay un ámbito natural en el cual nosotros nos movemos. Recordemos que detrás del ámbito natural hay un ámbito espiritual que es más grande, más complejo, más profundo y que domina el ámbito natural. ¿De acuerdo? Entonces, una persona que solo pueda observar, que solo pueda acceder por medio de la visión natural, por medio de sus ojos, del órgano de los ojos y del sistema de la visión, una persona que solo pueda acceder al ámbito natural, pues está mirando solamente una parte de toda la realidad, una parte pequeña. Hay otra parte que es muy, muy grande. Se lo voy a plantear de la siguiente forma y lo vamos a entender muy facilito. Mire cómo está el mundo y cómo ha estado el mundo, porque esto no es de ahora nomás. Cuando uno lee las Escrituras en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, se da cuenta que el mundo, la humanidad, el sistema humano siempre ha estado mal. ¿Listo? Y si vemos las cosas ahora, lo que vivimos en este momento, que a nosotros nos parece por una parte trágico, la situación de la humanidad es trágica. Yo puedo decir, la humanidad ha ido en un proceso
y va en un proceso progresivo de desgracia, ¿sí? Está avanzando en esa desgracia. Mire la situación de Colombia, tan difícil por todos, en todos los aspectos prácticamente, pero miremos también cómo es el comportamiento del ser humano, de los colombianos en general, lo que piensan, pues ahí uno sí se tiene que apartar, porque pues nosotros, por ser creyentes, practicantes, profesantes del Evangelio, se espera que pensemos diferente, pero uno se da cuenta el pensamiento, las preferencias, los gustos, los deseos de las personas tan contrarios que son. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué son tan contrarios? Porque hay un poder espiritual que está influenciando ese pensamiento tan contrario, tan opuesto a lo de Dios, ¿sí? Que choca tanto con el orden puesto por Dios. ¿Por qué es eso? ¿Por qué las personas piensan así? Porque están influenciadas por un contexto espiritual, del cual no son conscientes. ¿Listo? Y entonces, por eso el Señor aquí en Lucas 6, verso 39 dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Por eso habla así, porque una persona que no está vivificada espiritualmente se considera ciega o se considera invidente. Y entonces nosotros, póngale atención, somos y debemos considerarnos bienaventurados, porque nuestro espíritu ha sido vivificado y ahora podemos ver el contexto, el ámbito espiritual que está detrás del ámbito natural y que ejerce dominio sobre el ámbito natural. ¿Qué quiere decir eso? En palabras sencillas, que nosotros con la visión espiritual que tenemos vamos más allá. Y eso pues se espera que nosotros, le pongo un ejemplo, los padres de familia debemos tener una visión, por una parte, ver lo natural, ¿listo? Pero se exige prácticamente de nosotros, se nos demanda a los padres, a las madres, a los cabezas de hogar, que no solamente nos quedemos en el ámbito natural de lo que sucede en nuestra familia, de lo que afecta a nuestra familia, sino que vayamos más allá y veamos el origen, miremos dónde está la génesis de esas situaciones naturales, y esa génesis está en el mundo espiritual. Y entonces, si somos apercibidos, si somos entendidos, trabajaremos en lo espiritual para ver un efecto en lo natural. Y cuando se hacen las cosas así, cuando se trabaja en el ámbito espiritual, los resultados en lo natural son muy, muy buenos, son muy positivos. Glorifican muchísimo el nombre de nuestro Señor Jesucristo por una parte, y por otra parte bendicen nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, en el verso 24, en la Nueva Versión Internacional. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Esa oración, hermanito, eso debe ser una oración nuestra de todos los días. Salmo 139, verso 24. Por favor, Señor, fíjate, mírame si voy por mal camino, si me estoy saliendo, si me estoy alejando del camino que tú tienes trazado para mi vida, que tú tienes dispuesto para mi vida. Si es así, si me estoy alejando, apartando, por favor, vuélveme a meter, guíame para que no me desvíe, para que mis pies no se
extravíen del camino que tú tienes dispuesto para mí. Y mire cómo dice aquí, algo tan verdadero: guíame por el camino eterno. Aquí mire cómo la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos permite entender, ¿sí? Y lo que yo decía hace unos momentos, que hay un ámbito natural y hay un ámbito espiritual. Aquí el Espíritu Santo nos pone en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque dice que le pide al Señor que nos guíe por el camino eterno. La vida eterna es algo que nosotros experimentamos, es algo espiritual, que lo experimentamos desde ya. ¿Listo? Por eso el Espíritu Santo dirige al salmista para que escriba así: guíame por el camino eterno. Proverbios capítulo 4 versos 20 al 22 en la Nueva Versión Internacional dice: hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy adentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son salud del cuerpo. Son la salud del cuerpo. Aquí en este pasaje de Proverbios le está insistiendo al creyente, al pueblo de Dios, a todo aquel que se considere hijo de Dios, que mire atentamente la palabra de Dios, los consejos de Dios, los principios que Dios le ha dado. Y como dice aquí, no pierdas de vista mis palabras. Uno no puede perder de vista las palabras de Dios, y se lo voy a reforzar con el verso que leímos al inicio. Dice, como dice en la Nueva Traducción Viviente, en el verso 119, verso 19: no soy más que un extranjero en la tierra. El salmista le reconoce a Dios que él no es más que un extranjero aquí en la tierra, y le pide: no escondas de mí tus mandamientos. Entonces les decía, considerándonos a cada uno de nosotros como extranjeros en la tierra, no podemos perder de vista las palabras de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros está en un peregrinaje, y para no extraviarnos en ese peregrinaje, en nuestra condición de extranjeros, necesitamos tener en la mano las palabras de Dios. Haga de cuenta que la palabra de Dios es como el mapa que nosotros necesitamos para dirigirnos y no extraviarnos. ¿Listo? Recordemos siempre eso. Tengamos conciencia de que somos extranjeros aquí en la tierra. Y un extranjero, y nosotros concretamente no podemos prescindir de la palabra de Dios. Por eso dice: no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. ¿Para qué recomienda eso? Para que la palabra no quede en la superficie del corazón, que no quede expuesta y facilito se vaya, facilito se pierda, facilito se echa a perder, facilito se fugue. ¿Listo? No, dice: coge la palabra de Dios, no la pierdas de vista y métela dentro de tu corazón, y en lo profundo, ahí va a estar segura. ¿Listo? Y esta palabra que tú tienes y que aplicas es la que te va a dirigir durante todo este peregrinaje. ¿Listo? Dice Proverbios capítulo 23, verso 26. Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y no pierdas de vista mis caminos. Entonces aquí, en estos dos versos de Proverbios, en el 4 y en el 23,
en el capítulo 4 y en el 23 vemos cómo el Señor nos dice, primero, no pierdas de vista mis palabras, no las pierdas de vista, guárdalas en lo profundo de tu corazón. Segundo, Proverbios 23, 26, tampoco pierdas de vista mis caminos. ¿Listo? Una persona o el proceso más bien, se da de la siguiente forma. Primero se pierde de vista la palabra de Dios y después se pierde de vista el camino del Señor. ¿A quién me refiero? A las personas que han conocido el Evangelio, que han sido vivificados por el Espíritu Santo de Dios, que a las personas en quienes han sido abiertos sus ojos espirituales, pero que terminan apartándose. Lo primero que hacen es perder de vista la palabra de Dios. Y mire lo grave, porque es que esto no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. El que pierde de vista la palabra de Dios termina perdiendo de vista el camino. Y si ya se salió del camino, es una persona que está extraviada. ¿Listo? ¿Extraviada de qué? Del camino eterno. Sí, porque este camino en el que usted está, en el que yo estoy, es un camino eterno. No termina aquí cuando nuestro cuerpo muera. No, sigue más allá. ¿Listo? Y es imprescindible. Un ser humano aquí en la tierra debe ser guiado por el Señor, porque bien lo acabamos de decir, somos extranjeros. Nosotros necesitamos la guía durante todos los días aquí en la tierra del Señor a nuestras vidas. ¿Listo? Y esa guía no va a terminar aquí en la tierra, continúa. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 48, verso 14. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Mire, nos guía por el camino, ¿listo? Por el camino de la vida. Desde ahora, por eso una persona que pierde de vista la palabra de Dios va a perder de vista el camino eterno por el cual el Señor lo venía guiando. ¿Listo? Y si pierde de vista el camino eterno, pues no va a llegar al destino eterno. ¿Cuál es el destino eterno? Que volvamos a la casa del Padre, a la morada que el Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros. ¿A qué quiero llegar? En el nombre de Jesús de Nazaret, de parte de Dios les digo, no se aparten, no dejen de creer, no piensen que nada va a pasar con su vida y con su eternidad, no piensen eso, porque el diablo, como astuto que es, utiliza la palabra, el engaño, los argumentos para decirle a las personas, no te preocupes, ya profesaste un tiempo, ya aprendiste muchas cosas, no te preocupes que nada te va a pasar. No, sí le va a pasar. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el proceso que uno ve? Que ya no se congregan, no quieren congregarse. Primero empieza así, no hay voluntad de congregarse, terminan apartándose, ya no se congregan, ya no escuchan la palabra, ya no leen la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que perdieron de vista la palabra de Dios. ¿Listo? Y si perdieron de vista la palabra de Dios, quedaron expuestos a perder de vista el camino del Señor. Y si perdió de vista el camino del Señor, el camino eterno del Señor, ya perdió la oportunidad de llegar al destino eterno. Entonces sí pasa, ¿sí se da cuenta? Sí nos estamos dando cuenta que es grave. Por eso le acabo de decir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les hago la invitación a la reflexión. Si usted
siente que ya fue suficiente con Dios, que ya fue suficiente en este camino, que ya fue suficiente en la iglesia, de parte de Dios, en el nombre de Jesús, lo invito a la reflexión. No, no es suficiente. Es necesario que perseveremos en este camino. ¿Listo? Aún más allá de la muerte, como dice en este pasaje del Salmo 48. Mire lo tremendo, lo comprometido que está el Señor con nosotros, que nos cuida, nos guía aquí antes de la muerte y aún más allá de la muerte. Mire la palabra, lo precisa que es. ¿Por qué nos guía antes de la muerte y aún más allá de la muerte? Porque si no nos guía, nos extraviamos. Así de sencillo. Entendámoslo, por favor. Nosotros no sabemos más que Dios. Nosotros no tenemos más conocimiento que la palabra. La palabra nos rebasa. No pensemos equivocadamente en que no va a pasar nada. Sí va a pasar nada. Que perdemos de vista el camino del Señor, pues perdemos de vista el destino eterno que Dios tiene para nosotros. Algo muy importante para que eso no suceda, y está en Proverbios capítulo 23, el verso 26, muy conocido. Lo voy a leer conforme a la Nueva Versión Internacional. Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y no pierdas de vista mis caminos. Mire, para que nosotros no perdamos de vista la palabra de Dios, para que no perdamos de vista el camino de Dios, es necesario que le entreguemos totalmente, absolutamente nuestro corazón a Dios. ¿Listo? Que el Señor con su palabra, que el Señor con su verdad maravillosa, como lo leímos, dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Nosotros debemos entregarle al Señor todo nuestro corazón, y que las verdades maravillosas que están en la palabra de Dios penetren e inunden, podríamos decir, saturen todo nuestro corazón, que no haya parte de nuestro corazón a donde la palabra de Dios no llegue, a donde el Espíritu del Señor no llegue, y aquí viene lo feo, a donde el dominio de Dios no llegue. Porque hay que decirlo, porque no, si yo les digo así, todos van a decir: ay, sí, qué rico, que las verdades maravillosas de Dios lleguen, inunden, saturen mi corazón. Amén, amén, amén. Pero es muy diferente decir que la autoridad de Dios, que el gobierno de Dios llene la plenitud de mi corazón, o entre a la plenitud de mi corazón. Que el gobierno, que la autoridad, que el dominio que Dios quiere ejercer por mi bien, no por el de Él no necesita nada de mí. El Señor quiere que yo me le sujete absolutamente para favorecerme a mí, no para favorecerse a Él, para favorecerse a Él. ¿Listo? Eso sí es difícil, entregarle todo. Pero ahí está la oferta de Dios. ¿A qué me refiero? Que el Señor nos dirá: yo te gobierno y te gobierno todito. ¿Sí? Y yo estoy aquí para llenarte absolutamente, llenar todo tu corazón, llenar todo en tu corazón, llenar todo en tu vida. Esa es la oferta que yo te hago. Ya depende de cada uno, como lo veíamos, creo, en un devocional la semana pasada, hasta dónde le abrimos la puerta. Habrá otras personas que abren la puerta, que lo dejan entrar, pero solo hasta el pasillo. Y de eso no se trata, como lo hemos visto. Se trata que el Señor llene la plenitud de nuestras vidas. ¿Listo? Y por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo hablo así porque pues
siento de parte de Dios que debo hablar así. Tómese como una enseñanza, como una exhortación, tómese como una rogativa de Dios. ¿Sí? Como que si como que si Dios estuviera rogando por medio de nuestras vidas. Como que si en este momento Dios le estuviera rogando a usted a través de mi vida. Por favor, no se aparte. Si ha pensado hacerlo, no lo haga. No se aparte porque se extravía del camino. Primero. Segundo, por favor, esto es una rogativa de parte de Dios. Ábrale más su corazón al Señor. No se llene o no, perdóneme lo que le voy a decir. Hay personas que están llenas de obstáculos para el Señor. ¿Listo? Que inicialmente le pusieron un obstáculo o un impedimento. Le pongo un ejemplo, es como que si el Señor entrara a la casa y alguien le dijera, bueno, a esta habitación no entres. Y al poco tiempo le dijera, a esta mejor tampoco entres. Y tú habías entrado a esta, pero a esta tampoco entres. Yo veo personas que están así, que le han cerrado progresivamente las habitaciones de su casa, de su habitación al Señor. Y esto lo vuelvo a decir, de parte de Dios les ruego, no lo hagan. No lo hagan. ¿Sabe por qué? Porque si usted le sigue cerrando las puertas de su corazón al Señor, va a llegar un momento en que lo va a dejar afuera. Y no pensemos que pobrecito el Señor que se quedó afuera. No, pobrecito el que haga eso. ¿Listo? Yo veo eso, que poco a poco lo están sacando. Poco a poco lo están sacando. Y eso, hermanitos, no debe ser así. Es todo lo contrario. Si antes usted le había abierto una puerta, sigue Señor a esta habitación, sigue, abrámosle todas las puertas, todas las habitaciones, estén, como decimos, las puertas abiertas de par en par. Eso es lo correcto. ¿Listo? Recuerdo cuando hemos ido a ungir la vivienda de una persona de la iglesia. Esta persona, muy bien, no sé quién le enseñó, pero lo hace muy bien. Cuando hemos ido unas 2 o 3 ocasiones a ungir, a liberar la casa de esta persona, siempre abre los closets sin ningún impedimento y con mucha diligencia. Llegamos y ella se va y abre todos los closets, todo. Y pues en vista de eso tenemos que ungir todo. ¿Está bien o está mal? Excelente. De eso se trata. Todo, que no se quede rincón en el lugar de habitación, en la casa, en el apartamento, en lo que sea. Así mismo debe ser en nuestra vida, en nuestro corazón, que le abramos todo al Señor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este camino, recuerde, este camino es un camino eterno. Y nosotros hemos recibido, como lo decía en el culto del día domingo, nos ha sido predicado el Evangelio, nos ha sido presentado el Señor Jesucristo delante de nosotros para que nos salvemos, para que nuestra alma alcance la salvación y la vida eterna, no para que estemos en la iglesia por un tiempo o nos llamemos cristianos por un tiempo, no. Es para que seamos puestos en este camino, en el camino eterno, y lleguemos a las moradas eternas. Esa es la meta. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Mantenerse en el camino. Esa es la invitación que el Señor les hace en esta mañana. Esfuércese por mantenerse en el camino. Mire, y cuánto más ahora
que la situación del mundo está tan difícil, que los valores prácticamente ya no existen, que el orden ya no existe. Ahora cada cual quiere imponer sus valores o su orden o su desorden más bien. ¿Cuánto más cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia está tan cerca? Esfuércese, anímese, porque nuestra redención está cerca. Entonces, meditemos en eso, por favor. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Yo te doy gracias por la vida de tus hijos, de tus hijas. Gracias, yo estoy colocando sus tributos, Señor. Lo que ellos de corazón, con fe, con amor, apartan para ti, para honrarte, para tributar, lo pongo delante de tu altar, lo bendigo, que descienda fuego del cielo, que descienda fuego de lo alto, Señor, y esta ofrenda, este tributo, este holocausto sea del todo quemado, Señor, y que suba como una ofrenda de olor grato para ti, Señor. Que los cielos sean abiertos a favor de las finanzas, de la economía, de los tributos de cada uno de tus hijos, Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra, como dice en el Salmo 119, verso 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Y lo dice en la Nueva Traducción Viviente, siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Que así sea, Señor, que esta palabra sea verdad en nosotros, que el anhelo de conocer la palabra de Dios, de conocer tus ordenanzas nos conmueva, que sintamos conmoción en nuestro ser por desear, por conocer, porque se nos exponga la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios, que la palabra de Dios halle cabida en nuestro corazón, que necesitemos escuchar, recibir la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, fortalece nuestro espíritu, que el Espíritu Santo de Dios sea fortaleciéndonos, que el Espíritu Santo de Dios sea ministrándonos en este momento. Gracias por la campaña apostólica. Gracias, Señor, permítenos en esta campaña, Señor, abrir nuestro corazón. Permítenos, Señor Jesucristo, recibir lo que tú has puesto, Señor, en la vida de nuestro apóstol, Dios Todopoderoso, recibir la bendición y la vida eterna, como dice en el Salmo 133, Señor. Oramos por la paz de tu pueblo amado Israel. Guarda a Israel, Señor. Protege a tu pueblo amado, Señor. Asimismo, oramos por el señor presidente Iván Duque, su gabinete, por el señor alcalde, el señor gobernador. Oramos por Colombia, Señor. Ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de Colombia. Coloca sobre nosotros gobernantes temerosos de Dios, gobernantes que tiemblen a tu palabra, Señor, gobernantes que nos apacienten con ciencia y con inteligencia, Señor. Bendice a Colombia, Señor. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y tus hijas en el nombre de Jesús. Amén.